Ya te paso el micrófono, Dalia, y el foro es completamente tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Maribel. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Es un gustazo estar aquí. La verdad es que cuando leí el título del evento, Diálogos sin Censura, me provocó, me dio como mucha alegría saber que existen pues estos foros, estos espacios para poder disentir, para poder dialogar y comunicarnos, porque muchísima falta hacen. Y respecto del feminismo, pues sobre todo en esta época en que nos estamos eh, enfrentando a coyunturas donde hay un debate fuerte, pues me parece bien pertinente y urgente que existan estos espacios. Bien, como ya lo dijo Maribel, pues estamos acá para dialogar sobre un tema que son las maternidades feministas. Les quiero platicar un poco, pues yo les hablo más desde la experiencia de vida. Yo soy madre de una niña de 8 años y el tema me ha atravesado profundamente desde mi primer embarazo, que fue una pérdida gestacional, y pues por el nacimiento de mi hija. Es desde ese momento, hace 8 años, que empiezo a trabajar el tema ya más en el ámbito, pues digamos, teórico, académico, compaginarlo, digamos, con mi experiencia de vida, con mi propia maternidad. Y de algunos años para acá, quizá 4 años, empecé a trabajar el tema de las maternidades feministas, pues desde una visión muy política. Y pues es justo lo que les quiero compartir, cómo me ha movido la maternidad, que he aprendido en cuestión de la conceptualización y problematización de las maternidades. Y quiero hacer esta diferencia, más adelante voy a explicarlo a más detalle, que no es una maternidad, ¿no? Justo como lo decía la compañera Maribel, sino son las maternidades. En el feminismo estamos hablando de maternidades en plural, porque hay diferentes formas de maternar. Bien, pues les voy a platicar que de forma tradicional el tema de la maternidad en el feminismo ha sido muy incómodo. Tenemos agendas, ejes de trabajo desde el movimiento feminista, desde la academia, desde la misma praxis política del feminismo, donde abordamos pues diferentes cuestiones. Uno de los temas medulares, digamos, que es problemático, que es difícil, pues es la violencia de género. Otro de los problemas de nuestra agenda o de los temas es los derechos sexuales y reproductivos, y justo este también conecta con la maternidad, ¿no? Como la antítesis o la oposición a la maternidad. Pero en sí, la maternidad pues ha sido como un tema que no se ha querido abordar. Sin embargo, sí se ha hecho desde una visión pues muy crítica, radical, pero bastante interesante y que ha aportado a los feminismos. Bueno, y esto de que las maternidades sean verdaderamente incómodas para el feminismo, pues tiene que ver con la instrumentalización de la misma, ¿no? En un sistema patriarcal donde la maternidad es representada, ¿no? Desde los estereotipos y los roles de género, pues resulta verdaderamente incómoda. Bien, pues entonces la maternidad es una cuestión feminista porque implica el poder de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Es decir, si queremos maternar o si no queremos hacerlo, ¿no? Y maternar no es solamente desde la cuestión biológica, desde la materialidad, digamos, de parir, amamantar y crear, sino también maternar desde otro lugar no biológico, que es cuando cuidamos a otras personas. Y esta tarea en realidad se ha dejado sobre todo del lado de las mujeres. Entonces, el feminismo, si no es el feminismo quien defienda los derechos de las mujeres que maternan, pues entonces, ¿desde dónde lo podemos hacer, no? Se habla en teoría sobre la experiencia materna
La maternidad ha sido tan naturalizada, tan dentro de lo normal y asignada como a los cuerpos de las mujeres, que pareciera ser que no hay derechos, ¿no? En este sentido. Sin embargo, sí podemos hablar de muchos otros temas que engloba la maternidad, como el parto respetado, como el ejercicio de una lactancia materna, de una crianza responsable, satisfactoria, la responsabilidad del cuidado, que ha sido sobre todo una carga, digamos, para la madre, para las mujeres. Entonces, desde el feminismo, pues tenemos que reivindicar la maternidad no solamente como una elección, sino también como una experiencia gozosa, sin caer en la romantización o idealización de la misma, porque el sistema patriarcal pues nos lleva sobre todo a ver la maternidad como solo cosas bonitas cuando en realidad no es eso. La maternidad atraviesa el cuerpo y significa dolor y significa culpa, mucho cansancio físico, agotamiento, sentimientos y emociones que se invisibilizan o que las mujeres van transitando solas por todas estas experiencias. Y entonces la maternidad también puede ser algo violento, algo donde hay abuso, donde hay incomodidad, donde hay mucho dolor. Entonces, el feminismo pues igual nos permite ir deconstruyendo todos estos discursos que han enaltecido la maternidad y todas estas representaciones de la maternidad como una experiencia solo gratificante cuando no es así, ¿no? El feminismo también nos permite a liberarnos de estos sentimientos de culpa cuando no logra ser la madre perfecta o la madre que todos y que todas y todos esperan. Y pues el hecho de no ser madre o no tener una crianza excelente como es las expectativas de los demás, pues no nos vuelve unas personas incompletas, ¿no? O unas malas madres. O quizás sí, cuando resignificamos este término de las malas madres, pues también se vale. Em, Bien, entonces tenemos que romper con esta idea de la maternidad que es estereotipada, con esta imposición del deber ser, ¿no? Del convertirnos en madre, esta imposición para las mujeres y recuperar la experiencia materna sin idealizarla y poder vivirla libremente. Esta es la apuesta, ¿no? Del feminismo, el poder vivir maternidades libres, maternidades insumisas, rebeldes, desobedientes. Y sobre todo algo que es muy, muy importante, el poder darle el valor político, económico, social que las maternidades tienen. Esto es decir, que maternidad y crianza tienen que ser un asunto de interés público, es un tema político que no se debe de quedar solamente en los hogares, en el ámbito doméstico o reproductivo. Bien, entonces el feminismo como movimiento social, como teoría, como paradigma de saber, pues sí se ha acercado al tema de la maternidad en momentos históricos y desde distintas corrientes. Yo quisiera hablar sobre todo la segunda ola en los años de los 60 y los 70 en el siglo XX, porque aquí se reivindica sobre todo el derecho a decidir, el acceso a los métodos anticonceptivos y el derecho al aborto. Desde este lugar hay una crítica al sistema capitalista, al sistema patriarcal, y entonces se comienza a hacer visible toda esta labor, todo este trabajo que hay desde la esfera privada y que ha sido romantizado y que es una sobrecarga de trabajo para las mujeres, que además no se le da el valor, ¿no? Del cuidado, del maternar, y justamente en estas tareas que ocupan gran parte del tiempo de las mujeres, pues es donde se fincan o es la raíz de las desigualdades de género. Es decir, mujeres solas maternando difícilmente pueden
participar de otra manera, ¿no? A acceder como a, a estudios o acceder a empleos formales donde puedan desarrollarse desde otros ámbitos, o también lo que estamos ahorita trabajando como Coalición Nacional por el Derecho al Tiempo Propio de las Mujeres. Las mujeres, pues en realidad por el hecho de cuidar, de maternar a otras personas, pues restamos, ¿no?, tiempo a nuestra vida y difícilmente podemos gozar de este derecho que es el tiempo para empezar a decidir en qué queremos utilizar nuestro tiempo. Entonces, el patriarcado en realidad no te da como otra opción de sentirte completa como mujer, sino es que eh, experimentas o eso, ¿no? Les das hijos al sistema y esto se sustenta sobre todo en una realidad biológica, que es el hecho de que las mujeres podemos reproducirnos, podemos parir, y este destino biológico pues se vive como una obligatoriedad, una imposición para parir y para cuidar dentro de este sistema, y es un trabajo pues que finalmente sí es trabajo, que ocupa nuestro tiempo, pero que no es remunerado y que no es reconocido. Y además es muy importante mencionar que la maternidad, además de estar atravesada por la desigualdad de género, pues también necesitamos mirarla desde la interseccionalidad y saber que la clase, la edad, pues sí, el estatus económico, etcétera, son otros factores o variables que van a determinar en gran medida cómo se va a vivir la experiencia materna. Igual voy a platicarles, ya esto es un poco más como de contexto histórico. Posterior a la Segunda Guerra Mundial tenemos estudios en Estados Unidos. Aquí quiero destacar el de Betty Friedan, quien escribe La mística de la feminidad en los años 60, en 1968. Entonces, ella habla que después de la Segunda Guerra Mundial hay pues ciertos miedos, o sea, las sociedades habían quedado muy afectadas y la cultura estadounidense, eh, digamos que estableció un ideal de modo de vida donde se posicionaba a la familia como el centro y la prioridad, ¿no? O el hogar. Y entonces, en esta lógica, pues se tenían que cubrir dinámicas donde las mujeres tenían que cumplir con estos roles reproductivos, el ser las amas de casa, las madres, esposas, y los hombres básicamente los proveedores, ¿no? Y esto pues hasta nuestros días y en todo el mundo lo vemos reflejado en esta figura de la familia tradicional. Sin embargo, en el estudio que hizo Frida nos comenta que ella trabajó con sus sujetas de estudio, que eran estas amas de casa de clase media en Norteamérica, en los condados, y entonces había algo que, que no hacía sentido para estas mujeres. Incluso empezaron a presentar algunos trastornos mentales, depresión, ansiedad, estos cuadros de afectaciones en su salud, porque no estaban satisfechas con el modelo de convertirse solamente en las madres, esposas, amas de casa. Este ideal, digamos, del hogar, de la familia, pues es lo que llama la mística de la feminidad, que ellas valían solamente si cumplían como con estos roles. Y ellas empezaron a presentar la sensación de vacío, ¿no? Por ejercer solamente en este sentido. Resulta que cuando los hombres se van como soldados a la Segunda Guerra Mundial, pues las mujeres empiezan a acceder a sus derechos, ¿no? Y empiezan a ocupar esos lugares del espacio público, empiezan a trabajar en las fábricas, a ser mujeres asalariadas, tienen acceso
a la educación, al empleo, y cuando regresan pues los compañeros, los hombres de la guerra, y se les trata de encasillar a las mujeres en estos roles, pues entonces ellas comienzan a experimentar este malestar. Ajá. Esto pues sin duda obstaculiza nuevamente la participación que pudieran tener las mujeres en el espacio público. Estoy hablando de los años 60 en Estados Unidos, pero eso todavía sucede en la actualidad. O sea, la carga de cuidados que tienen las mujeres pues no les permite acceder a empleos formales, con prestaciones, donde exigen un tiempo completo, porque están tratando de conciliar su vida profesional, digamos, su vida laboral con la vida del hogar, ¿no? O de los cuidados o la crianza de otras personas. Y pues esto les impide que ellas puedan acceder a un empleo en mejores condiciones. No existe la conciliación laboral familiar. De hecho, tendríamos que estar hablando de corresponsabilidad. La corresponsabilidad implica que hay pues varios actores involucrados en el tema de los cuidados, en el tema de las crianzas, y no corresponde solamente a las mujeres, no corresponde solamente a los integrantes de la familia, es decir, al hogar, sino también tiene que ver con el ámbito comunitario, social, que mucho nos ha costado. El hecho de no ser madres biológicas, pues no nos exime también de una responsabilidad social del cuidado de los otros. El Estado también debe ser el garante, ¿no? De que existan políticas públicas, de que se aseguren y se garanticen estos derechos humanos al cuidado de todas las personas, sobre todo personas en las infancias de 1 a 7 años que tienen un mayor grado de dependencia, pero también el garantizarnos a todas las personas el poder gozar del tiempo propio y de decidir si queremos o no queremos cuidar de otras personas. Bueno, también quisiera hablar de Kate Miller. Igual en la década de los 60 ella tiene una frase que es emblemática para el feminismo: lo personal es político. Pues igual, la maternidad es política. ¿Y qué sucedió en este contexto cuando las mujeres estaban luchando en el movimiento obrero? Pues se percataron de que estaban permeadas por la división sexual del trabajo. Entonces estas mujeres líderes pues tenían que hacer trabajos de cuidados dentro del mismo movimiento obrero, no eran, digamos, las protagonistas de la lucha, y lo identificaron, lo detectaron, esta división sexual del trabajo, comenzaron a organizarse, tenían lo que se llaman los grupos de autoayuda, que eran reuniones entre mujeres, estoy hablando de las mismas de clase media norteamericanas, y se empezaron a dar cuenta que lo que le pasaba a una en realidad le estaba sucediendo a todas, ¿no? Que la experiencia de violencia que vivían en el ámbito de lo doméstico, pues se repetía en cada una de ellas, y entonces empezaron a accionar, se organizaron, comenzaron a formar guarderías, centros de salud, incluso empezaron a protestar, a marchar, hicieron campañas sobre los métodos anticonceptivos, sobre el derecho a decidir, el derecho al aborto, grupos de literatura, y sobre todo lo que hablaban ellas era esta crítica al amor romántico, a la heteronorma. También aquí se da todo lo del movimiento lésbico, la crítica a la monogamia, se empezó a plantear otro tipo de relaciones, de vínculos afectivos. En 1960 aparece también la píldora anticonceptiva. Igual se empiezan a hacer críticas a todas estas campañas, ¿no? Publicitarias sobre la ama de casa, la madre esposa, lo que se espera de la mujer, sobre todos estos estereotipos de género, de la Barbie, la cosificación de la mujer, los concursos de belleza, etcétera. Eso es lo que conocemos como el feminismo radical. De entre sus representantes, ya lo mencionaba, está Kate Miller con su obra Política Sexual, y entiende que la sociedad está compuesta por un sistema de sexos y de clase social. No es solamente lo que nos atraviesa la clase social, sino también esta división sexual, ¿no? Del trabajo. Y
y hace también igual un desafío a la familia tradicional. Tenemos otra representante de este feminismo radical que es Shulamit Firestone. En 1970 escribe La dialéctica de la sexualidad y ella sí, de manera muy directa, dice que la inequidad o la desigualdad entre los géneros o sexual surge por la maternidad y que esto se transfiere a las mujeres por una simple casualidad biológica. Bueno, les quiero hablar ahora sobre esta visión tradicional de la maternidad. Tiene ciertas características. La primera es que está determinada por la biología, este rol de ser madre, y que esencializa todas las tareas femeninas, ¿no? También se habla mucho del instinto materno, no se habla como de esta cuestión cultural desde la visión tradicional, y la maternidad como un destino para todas las mujeres. Lo que les comentaba, si no es así, pues no hay no se sienten completas, digamos, ¿no? Y esto es algo que tenemos muy, muy arraigado culturalmente. Sin embargo, pues hay una visión feminista que son las maternidades en plural y que aquí ya están involucrados un montón de factores, además de los biológicos, tenemos lo histórico, lo psicológico, incluso lo religioso, espiritual, lo sociocultural, lo económico, lo político, etcétera. La crianza pues puede ser ejercida por distintas personas, ya sean integrantes o no de la familia, o lo que les hablaba hace un ratito, la cuestión comunitaria, social, del Estado. La maternidad se ve desde el feminismo como un fenómeno complejo, socialmente construido. Hay una duda del instinto materno y ser madre puede ser una elección. Igual se puede decidir no ser madre, ¿no? Entonces, la clave feminista justamente es politizar la vida cotidiana, incluida la maternidad, verla desde una mirada política. La experiencia de la maternidad pues se conecta con lo político, pero también con las circunstancias y condiciones de la vida desde de las mujeres o de las personas que maternan o tienen esta experiencia de la maternidad en sus propias localidades, comunidades, cómo viven la exclusión, cómo viven la violencia. Y sí quisiera hablar como de algunas cuestiones que son muy comunes desde distintos ámbitos, pero sobre todo para mujeres que son más precarizadas o que tienen una situación económica, digamos, donde tienen dificultad de acceder, sobre todo en el sistema de salud, a tener partos respetados, pues algo que viven es la violencia obstétrica. Y es algo que se da principalmente por funcionarias de la salud. Ajá. Y pues va desde el embarazo, ¿no? Entonces no hay una única forma de ser madre, nunca ha existido. También hay maternidades lesbianas que salen de la heteronorma. También hay madres que crían en el aislamiento solas, hay madres adoptivas, hay mujeres o personas incluso que no son mujeres, que están criando y que están maternando, ¿no? Por ejemplo, hace algunos días estuve en un círculo de palabra con mujeres bisexuales feministas y fue muy interesante que a este grupo, donde se supone esperábamos que nos inscribíamos mujeres madres biológicas, pues llegaron más de la mitad mujeres que están cuidando, que están maternando, pero no a hijos, hijas, hijes biológicos. Es decir, son las tías, ajá, son las compañeras de padres que ya vienen de otras familias con hijos y están haciendo esta labor y esta tarea. Entonces fue súper interesante porque entonces nos plantea esta mirada feminista sobre las maternidades. Hay diferentes formas de maternar, ¿no? Incluso podemos hablar del concepto del maternaje.
y que esta labor, si bien se ha dado sobre todo como una función para las cuidadoras que han sido mujeres, que se le ha acuñado exclusivamente a las mujeres, pues estamos viendo en la actualidad que hay otras personas que se están involucrando también ya en estos trabajos, en estas tareas, personas que decidieron no tener hijos, pero que están cumpliendo la función de maternar a otros seres. También les quiero hablar de la experiencia de una mujer mestiza, lesbiana y feminista, Gloria Anzaldúa, quienes dice que para una mujer de su cultura únicamente había 3 direcciones hacia cuáles volcarse. Una hacia la iglesia para ser monja, otra hacia la calle para ser prostituta o hacia el hogar como madre. Entonces, la responsabilidad de las mujeres es la de ser esposa, la de ser madre, y solamente el hecho de ser monja les podía hacer escapar de la maternidad. Si no se casan y tienen hijos, se hacen sentir a las mujeres como completos fracasos. Para Gloria Anzaldúa, abordar la maternidad implica incluir otras categorías. Esta es la mirada o el análisis interseccional, la clase, la sexualidad, la espiritualidad, la posición política y otras, etcétera. También hay otra cuestión, ¿no? El no deseo de la maternidad. Igual está la interrupción voluntaria del embarazo, es una opción libre, consciente, que tiene que ser informada en esta etapa vital de las mujeres, donde pueden reproducirse o si eligen, pueden no hacerlo. La maternidad tiene que ser una opción o una apuesta desde la libertad. Interrumpir un embarazo no deseado es una opción autónoma sobre el cuerpo y sobre la sexualidad de las mujeres. Y justamente esta es la apuesta feminista y también de las maternidades, que se haga desde una forma consciente, autónoma y completamente libre. Sí, esto es un desafío tremendo porque no todas las mujeres tienen las herramientas o tienen el piso, la plataforma para poder decidir. Por eso las feministas seguimos dando la lucha para que se garantice nuestro derecho a abortar, porque hay mujeres más precarizadas que no tienen la información, que no tienen las redes de apoyo o que no tienen su acceso a la salud para poder transitar un aborto. Por eso es tan importante para nosotras que sea un derecho. Esta es una impronta feminista respecto al derecho sobre el propio cuerpo y esta demanda, ¿no?, constante pública de la comunidad, de la sociedad para parir, para maternar, ligado a esta capacidad biológica y esta naturaleza que tenemos y esta posibilidad para poder hacerlo, para poder reproducirnos. Ahora quisiera hablar sobre las reivindicaciones feministas. Hay que asimilar nuestra sexualidad y apropiarnos de nuestro cuerpo como un vehículo de placer, no solamente pensar nuestra sexualidad y nuestro cuerpo para la reproducción, ¿no? O para convertirnos en madres y cuidar de otras personas. No es el fin último de nuestra sexualidad el procrear. Tenemos derecho a gozar de nuestra sexualidad de manera libre, de manera informada, y tenemos derecho a elegir si queremos ser madres. La maternidad puede ser una elección, no tiene que ser un destino. Tener un cuerpo sexuado no significa procrear de manera obligatoria. Podemos vivir nuestra sexualidad de manera placentera sin que esto signifique riesgos o embarazos no deseados. Tenemos que igual facilitar una crítica hacia la crianza como una función o un rol exclusivamente de las mujeres, y hay que politizar la maternidad, politizar toda la vida cotidiana. Esta es la frase de Kate Millett: lo personal es políticos. La apuesta feminista es para vivir maternidades de una manera plena, pero también con el acuerpamiento y con esta plataforma social que se asegure de ello. O sea, no podemos estar hablando de maternidades solamente desde lo individual, debe de tener un prisma social y político
Y también tenemos que analizar en todo momento el medio en que estamos ejerciendo el ser madres, ¿no? O la maternidad. ¿Por qué? Porque a las mujeres madres se les abandona. La sociedad es hostil a la maternidad, a la crianza, a las madres. El problema no está en el maternar, sino en todas las condiciones sociales que hacen muy pesada y muy difícil la maternidad y la crianza. Les decía ya, la maternidad pues está envuelta en diferentes etapas, como es el embarazo, el parto, los duelos gestacionales, el puerperio, la crianza, y son temas que quedan relegados al ámbito de lo doméstico y de los cuales pues solamente se transita de manera solitaria, o a veces hay una u otra mujer para cuerpar, para apoyar en estas tareas, pero no es suficiente. O sea, las comunidades de antecesoras criaban, maternaban unidas. Existía, ¿no? Como todo ese cuidado colectivo donde las mujeres tenían hijos y todas aportaban, digamos, en todas estas tareas, ¿no? Tan difíciles que son. Entonces, un poquito el feminismo también lo que nos dice es que hay que dejar de lado esta idea de la madre sacrificada, de que aunque la sociedad tenga como esta visión y esta cultura de que si no eres esa madre que se espera, lo estás haciendo mal. Y esto solamente genera mucha culpa y manipula también nuestros tiempos, nuestros sueños, nuestros deseos, porque entonces creemos que solamente somos buenas madres y obedecemos, ¿no? El mandato. Y con esto queremos romper las feministas. La desobediencia no significa rechazar a nuestros hijos, no significa no quererles, no significa rechazar la maternidad. La desobediencia es que las mujeres vivamos en libertad, con derechos, reivindicar una maternidad feminista que sea visible, que sea política y donde estemos involucradas pues muchas personas, no solamente las mujeres y las madres. Esto nos lleva a una maternidad consciente, donde nos damos cuenta que nuestros cuerpos son utilizados desde el poder, desde el control, para reproducirnos y servirle a un sistema. Y que esta instrumentalización y este uso de nuestro cuerpo nos resta el poder, nos convierte en objetos, no en sujetas políticas, nos refunde nuestros hogares con nuestros dolores, viviendo nuestra experiencia desde el cuerpo, y nos resta autonomía porque también nos vuelve seres dependientes en el ámbito emocional, en el ámbito económico. Y regreso a lo de la violencia obstétrica, que principalmente viven mujeres precarizadas, que están completamente expuestas a la vulneración de estos derechos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que cuando asistimos a nuestras primeras revisiones médicas, en el momento del embarazo nos encontramos mucho con esto de la programación, ¿no? O la cesárea, y siempre todo es por el bien del bebé, cuando muchas veces en realidad no es eso, sino es la comodidad del médico, ¿sí? Que adecua, digamos, el nacimiento a su tiempo, a su agenda, a sus necesidades. Entonces no se respeta el ritmo y la temporalidad de lo que implica un parto, se interviene, se hace cesáreas innecesarias. México es un país donde se hacen muchísimas cesáreas que no se requerían. Ajá. Entonces, esto decía que nos resta poder, nos roban nuestra decisión, nos roban nuestras elecciones, nos roban nuestros partos, y las mujeres desde el feminismo pues tenemos que reapropiarnos de esta experiencia que de verdad genera autonomía y empoderamiento. Ahora, el embarazo es visto como una patología, como una enfermedad, cuando en realidad no es así. Es un proceso muy normal, fisiológico, no es ninguna enfermedad. El parto necesita tiempo, necesita respeto. Nosotras somos mujeres sujetas de derecho, tenemos capacidad de elegir, de decidir.
hay que hablar sobre nuestras experiencias de parto porque se quedan como en la intimidad, todo ese medio que vivimos, miedo, toda la angustia, todas las violencias, la impotencia que tenemos de que alguien más decida sobre ese momento tan importante en nuestras vidas, todas las intervenciones que hay, los tactos que son dolorosísimos y que son innecesarios, también no se deben de hacer tantos tactos para revisiones. Hay un trato irrespetuoso, se practican episiotomías también, estas roturas, ¿no? Cuando se inducen los partos y que eso los hace muchísimo más dolorosos que un parto natural sin medicamentos. Y que son planteados desde la necesidad del personal médico, ¿no? También algo que pasa mucho y que yo veo actualmente, hay como toda una tendencia a vivir los partos humanizados o respetados, la crianza respetuosa, pero hay juicios. Y esto repercute de manera negativa en las madres que no tuvieron un parto natural, por ejemplo, y que hicieron todo lo posible por lograrlo, digamos, pero no tuvieron todas las condiciones o vivieron violencia obstétrica o algo sucedió en el camino que tienen una cesárea o enfrentan algún tipo de dificultad en sus embarazos, en sus partos o en la lactancia también, que es sumamente difícil porque la lactancia implica intimidad, implica ser asesorada y acompañada y acuerpada, y no todas las mujeres tienen esto. Entonces, de por sí hay una culpa que sienten las mujeres, ¿no? Por no haberlo logrado, digamos, y después está la mirada también de otras mujeres o otras personas que juzgan porque no lo lograron, y esto es muy, muy doloroso. Entonces, sí necesitamos mecanismos, estrategias para garantizar derechos, por ejemplo, la lactancia materna, que es muy importante para las crías, pero no tiene que ser un imperativo para que todas las madres amamanten, que esto sí nos quede claro y que dejemos el juicio por un lado, ¿no? Ahora, en el ámbito de la crianza, ya una vez que comienzan la lactación o sé que dejan la lactancia, pues eso significa un buen de cuestiones de agotamiento. Esto también detona en trastornos mentales para las mujeres que son cuidadoras, que son madres y que no están acompañadas. Tenemos experiencias de trastornos de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, es todo este agotamiento, este cansancio físico y emocional que las lleva a eso. Y aquí quiero hablar sobre algo vital que es el autocuidado. O sea, sí, seamos malas madres, no importa, o sea, sí tenemos que soltar, también tenemos que priorizar nuestra salud física, nuestra salud emocional, y tenemos que aprender a soltar con esta idealización y romantización de la maternidad. No podemos hacerlo todo, no podemos hacerlo solas. Tenemos que transitar estos procesos junto a otras personas. Y aquí también pues hablo sobre el involucramiento de los hombres. Ajá, que son otros integrantes del ámbito familiar y que no le han entrado en realidad mucho al ámbito de la reproducción, ¿no? Al ámbito doméstico. Entonces, sí es muy importante los hombres cuidadores que que accedan también, que empiecen a cuidar. Y por aquí recuerdo algún estudio que hay de donde habla justamente de que cuando es mayor la participación de los hombres en la crianza, desarrollan muchísimo más su ternura, su apego, y esto hace que disminuya la agresión y la violencia. Otra cuestión de la que quiero hablar, y ya casi para finalizar, es la autonomía. ¿Ah? La autonomía empieza por cuestionar esta división que hay entre la reproducción, ¿sí?, de la vida, que es el ámbito privado, y la producción, ¿no?, que es, digamos, lo público, la economía, la política, etcétera. Y entonces, lo que se pretende desde este sistema es gobernar el cuerpo, principalmente las mujeres, su vida, sus afectos, su sexualidad, sus decisiones,
y las mujeres tenemos que transitar hacia nuestra propia autonomía, primero decidir si queremos ser o no ser madres, respetar nuestro cuerpo, nuestros procesos, nuestra sexualidad, y buscar formas también, estrategias de articular otras formas de crianza. No tenemos que criar en la soledad. La crianza no solamente está en el hogar, la crianza puede ser comunitaria, puede ser social. Hay que significar la maternidad, las maternidades de otra forma, hay que sacarlas como de ese ámbito solo y exclusivamente de lo privado, porque solamente así es que las mujeres vamos a tener esa posibilidad de incidir en otros espacios profesionales, el contar con el tiempo que no tenemos para, para cumplir metas, para seguir nuestros sueños, etcétera, ¿no? Y yo cerraría que nos demos chance, que nos demos la oportunidad a quienes somos madres de ser malas madres, de ser madres imperfectas, de ser rebeldes, transgresoras, siendo conscientes siempre de los costos que vamos a pagar en esta sociedad. Sí se nos va a señalar, sí se nos va a juzgar, pero también nos podemos armar de una red de apoyo y podemos seguir construyendo estos espacios, estos círculos con otras mujeres, con hombres, con otras personas que se interesan en el tema de los cuidados. Y aunque los costos pudieran ser altos, también podemos tener ganancias, ¿no? Ganancias en términos de la autonomía sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestros propios tiempos. El feminismo nos puede permitir tener una experiencia más consciente, más libre y más crítica sobre la maternidad, y el feminismo nos ayuda a resistir desde estos lugares. Bueno, por mi parte sería todo. Sí, claro, si gustan poner sus preguntas en el chat, si quieren mandarlas en privado, también está completamente bien, las vamos a ir leyendo. Por lo mientras, primero que nada, a pesar de un poco las complicaciones de Zoom, que siempre es algo incontrolable, que nos diste muchísima información al respecto. Creo que hay un panorama demasiado amplio sobre cómo ver la maternidad, sobre cómo vivirla, e incluso siendo padres, cómo participar, porque creo que eso es un ámbito súper importante también para abarcar, ¿no? A veces es como de, bueno, sí, es que las mamás, es que su lucha, es que se vive de diferentes maneras. Bueno, no, como feministas también necesitamos que se haga un equilibrio justo, ¿no? O sea, una persona no puede ser súper mamá y al mismo tiempo exigir ser la mejor en los negocios y en todo, sino que necesita también este apoyo social y un equilibrio justo. Creo que hay muchísima información relevante acerca también de que cada maternidad es tan única como las personas que la ejercen, y eso es muy importante de recalcar. Lo que sí te pediría es, sé que tienes redes sociales, ¿no las podrías compartir? Porque también sé que haces mucho trabajo aquí, activismo. Te vi hace poco en un foro para las mujeres también bisexuales, y creo que eso es muy importante. No sé si nos quieres platicar un poquito y pasar tus redes. Sí, bueno, a mí me gustaría compartirles la colectiva nacional de la que hago parte, que son las Constituyentes MX Feministas, para que la sigan. Ahí se trabaja una agenda política y yo estoy muy involucrada con el tema de los cuidados, que es algo que han impulsado las Constituyentes MX Feministas. Les comento que ahora hay una iniciativa de ley por el Sistema Nacional de Cuidados que ha empujado justo las constituyentes, que logramos la constitución de la Ciudad de México, se incluyera el cuidado digno y el tiempo propio como derechos humanos, la constitución política. Y ahorita las constituyentes hicimos una alianza con otras colectivas, organizaciones, mujeres de la academia, senadoras, legisladoras,
y estamos conformadas en la Coalición Nacional por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio, también con una iniciativa de ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahorita está congelada en la Cámara de Senadores, pero que igual la estamos todavía dando bastante lata para que ya tengamos un Sistema Nacional de Cuidados en México. Entonces les recomiendo muchísimo seguir a las constis. Y de mis redes ya personales, pues me encuentran en Facebook como Dalia Banda. Y también les quiero compartir que aquí en Querétaro tenemos una agenda política feminista, Nunca Más Sin Nosotras. Nos encuentran igual en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nunca Más Sin Nosotras, agenda política feminista. Y también ahí estamos todo el tiempo subiendo información sobre cuidado, sobre violencia, sobre derechos políticos, etcétera. Perfecto. La verdad es que es súper importante apoyar todo este tipo de iniciativas y seguir empujando, porque no solamente porque ustedes estén trabajando en eso, también nos excluye un poco de la responsabilidad. Si sabemos que existen estos proyectos, podemos participar de una u otra forma, dándoles difusión, apoyando, siguiendo todo este proceso. Y nos llegó una pregunta como en privado, pero es ¿tú qué piensas o por qué crees que se romantiza tanto la maternidad y si eso genera algún impacto? Porque a las mujeres se nos ha negado nuestra participación en el espacio público y nos ha costado muchísimo tener derechos, no siempre los tuvimos. Muchas mujeres lucharon, incluso murieron, por que nosotras tuviéramos primero los derechos civiles, los derechos políticos, el ser ciudadanas, ¿no? El ir a votar, el tener acceso a la educación, al empleo. Entonces, digamos que nuestro valor reside o residía, ahora afortunadamente va cambiando un poco las cosas, pero en otras épocas era, tu valía como mujer era justamente ser madre, madre, buena esposa. Entonces, pues desde ahí viene el hacer lo mejor posible desde donde puedes, ¿no? Sí, claro, es súper importante tener bien claros estos conceptos y no solamente quedarnos con toda la información de aquí, que es muy valiosa, sino también estar en constante investigación, constantemente aprendiendo de diferentes fuentes, porque precisamente lo que queremos es que las leyes cambian. Entonces, nuestra sociedad también cambia, las personas cambian, la forma de vivir todo este tipo de experiencias cambia y creo que igualmente entra un poco dentro de nuestra responsabilidad seguir al pendiente de todo esto. Pues si no hay otro comentario, también pueden alzar su manita si quieren hablar o escribir algo en el chat. También te están dando las gracias. Estuvo increíble. Muchísimas gracias. Si no sería todo, les comento que este tipo de ponencias realmente creemos que es bastante valiosas y por eso las queremos seguir subiendo en redes sociales, queremos que estén en YouTube, que sean accesibles para todo el mundo, que las podamos volver a ver si tenemos alguna duda, poder compartir. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de inscribirse o registrarse más bien en esta ocasión, vamos a seguir haciendo foros, vamos a seguir invitando a personas que nos puedan abordar estos temas desde sus propias experiencias, porque eso es lo más importante. Por eso te doy las gracias, Dalia, de que hayas hecho un huequito en tu agenda, que yo sé que es súper ocupada para estar aquí. Y seguiremos con más diálogos. Mañana nos toca el día de la visibilidad trans, precisamente porque es un día muy importante para la comunidad trans. Entonces, les esperamos a todas, todos, todes. Y te agradezco nuevamente, Dalia, por todo tu tiempo.